esta aprobación de leyes en favor de la cuota de género en México el día de ayer, y también ha coincidido con unas visitas que hemos hecho. Bueno, voy a platicar de Chicago, pero también otra a nuestro amigo el fiscal de aquí de Mérida, Wilber Cetina Arjona, que durante mucho tiempo ha sido defensor casi toda su vida. Es una persona con valores, con ética, que nos recibió esta mañana. Pero antes quiero que se presente cada una de las mujeres que están aquí invitadas de honor. Estamos de lujo este día, y quiero pedirle a cada una que por favor se vaya presentando. Van pasando el micrófono, si gusta. Empiezo. Bueno, yo soy Olga Moguel y trabajadora social, luchadora por algunas causas, causas y consecuencias del compromiso social, y bueno, muy contenta, anfitriona acá en Amaro, en este Foro Cultural Amaro, que ha sido el paraguas y que pretende ser siempre el continente de contenidos importantes para la construcción de una sociedad mejor, más justa y más solidaria, cuando menos aquí en Yucatán. Entonces, para que nos conozcan, Olguita, pues es una activista, una persona que ha abierto su espacio, Amaro, que es muy famoso aquí en Mérida, para precisamente todas esas causas. Entonces nos da mucho gusto que nos haya recibido y que sea nuestra anfitriona. Anita. Buenas noches, yo soy Ana María Arjona Teigel, periodista del periódico Por Esto. Antes que nada quiero agradecerle al padre Solalinde y a Frida su apoyo, su acompañamiento en este día que tuvimos una entrevista con el fiscal general del estado de Yucatán, Wilber Cetina Arjona, en la que se hicieron muchos logros. Estamos satisfechas porque la grave violencia hacia la mujer que se vive en Yucatán cada día aumenta más y más, y tenemos que unirnos como sociedad, como personas, para poder ir sanando poco a poco este cáncer social que ya nos ha rebasado, para que las mujeres puedan tener una vida, el derecho a una vida libre de violencia. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Greta y soy una sobreviviente, y quiero decir que ninguna persona está exenta de vivir algo así. Yo tenía la convicción de ser una luchadora social y no me di cuenta que estaba envuelta en una situación grave. Gracias. Bueno, ya platicaremos de Greta. Es todo un caso, ¿verdad?, víctima de tanta violencia, pero no nos adelantamos, es solamente una presentación. Mi nombre es Ligia Canto, soy madre de Emma Gabriela y estoy aquí. Le doy gracias al padre Solalinde y a Olguita y a todas por haberme acompañado en esta lucha que todavía continúa por justicia. ¿Quién es Emma Gabriela? Emma Gabriela es mi hija que fue asesinada en marzo del 2017 aquí en Mérida, Yucatán. Bien, y hablaremos de ese caso también. Por favor. Buenas noches, mi nombre es Rosa María Cano Recalde, soy presidenta de la Asociación Timeyá, que se dedica a apoyar a mujeres, adultos mayores y a personas con discapacidad. Bueno, creo que mi voz sigue demasiado fuerte. Sí, claro que sí. Buenas noches, yo soy Frida Guevara. Es un placer estar
compartiendo esta mesa, muchos saben a qué nos dedicamos. A todo, sobre todo en pro siempre a defender a quienes nos ocupan, y pues hoy estamos coincidiendo en este punto maravilloso de nuestro país, en Mérida, en Yucatán, sí, con buenas noticias, no para nosotros, no para el padre Solalinde ni para Frida Guerrera, sino para las víctimas, estas víctimas indirectas, entre comillas, porque como nosotros siempre lo decimos, son mujeres, familias que son asesinadas justo el día que es asesinada su hija, su hermana, su madre. Ligia Canto es, ahorita lo vamos a comentar, toda una institución en la defensa de mujeres y también en la defensa de sus nietos huérfanos del tema del feminicidio, y que sabe que siempre que podamos estar acá vamos a estar apoyándola. Y bueno, cada una de estas mujeres hermosas que hoy nos acompañan, que justamente es un grito de justicia desde La Blanca, Mérida, desde donde no pasa, pero claro que sigue pasando. Y padre, muchas gracias por estar acá con nosotros. Pues es para mí un honor, una oportunidad excelente, después de que el día de ayer se aprobaron leyes en México acerca de la equidad de género, y nos da esperanza de que las leyes son un apoyo muy importante, si bien es cierto que no reflejan la realidad. Yo quisiera, Frida, que tú fueras guiando en este momento esta parte, pero decirles a las personas que nos hacen favor de acompañar que este tema de las mujeres es muy importante y que tiene que ver con esa tradición milenaria que hemos tenido del machismo judío-cristiano, que hemos venido cargando desde hace más de 2000 años. Y yo digo, es una pena que el 95% de los hombres, de los perpetradores de violencia, feminicidios, crímenes contra las mujeres, son católicos. Son católicos. Entonces, hoy estuvimos, como les decía, con el fiscal Wilber Cetina Arjona, y nos recibió con todo su equipo, 5 abogados, abogadas, y estuvo escuchando con mucha atención en los casos que le presentamos. Uno de ellos, el primero fue el de la señora Lidia, que se ha convertido en una verdadera Ligia, que se ha convertido en una verdadera activista. Entonces yo le voy a pedir a Frida Guerrera que sea ella la que nos trate de ir guiando. ¿Está bien la transmisión? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? En Twitter estamos bien. ¿El Twitter está muy bien? Bien. Bueno, obviamente una de la intención de estar en este espacio que amablemente Olga nos brinda y nos dio para poder realizar esto es primeramente hacerles saber que en efecto desde el 2017 nosotros documentamos el tema del feminicidio lamentable de Emma Gabriela, un feminicidio anunciado en el estado, y que fueron avisadas en su momento todas las autoridades. Ana María, como periodista, ha dado un seguimiento puntual, no del 2017, desde el 2012, sí, puntual a Emma Gabriela, donde Emma gritaba: auxilio, me van a asesinar, protéjanme, necesito ayuda. Y las autoridades en los 3 niveles, desgraciadamente, no pusieron la atención que tenían que, como a todas las mujeres en este país que son víctimas, que desgraciadamente ni así, ni gritando en medios de comunicación, ni pidiendo a gritos auxilio, fue auxiliada. Estamos teniendo problemas acá en
pero seguimos por acá, por Periscope. Y no suelo ser muy protocolaria, pero sí creo que la lucha de Emma la ha continuado muy fuerte, mucho más fuerte y mucho más acompañada Ligia Canto en medio de todo este dolor, y que nosotros lo hemos dicho y lo hemos hablado mucho. Las madres que con el corazón fuera, con el corazón arrancado, siguen buscando justicia, que es lo único que quieren. No quieren venganza, no quieren más nada más que justicia. Ligia se ha visto también envuelta en una serie de descalificaciones, de desacreditaciones por parte de muchos funcionarios y funcionarias, no nada más en el estado de Yucatán, a nivel federal, que la vuelven a poner a ella también en riesgo de vida y que obviamente jamás vamos a permitir que pase, pero que hoy creemos que ahí va, que nadie más que la voluntad y el amor por su hija la ha hecho continuar, que nadie puede ponerse medallitas de que ha ayudado a que Ligia y a que Emma y a que los hijos de Emma tengan justicia más que las mujeres que ven aquí. Obviamente Ana María de la mano ha estado todo el tiempo con Ligia, Rosy no sé, ha estado ahí constante, y esa es precisamente la fuerza que nosotros queremos transmitirles desde acá, y que Ligia nos cuente un poquito cómo van las cosas con el tema de Emma Gabriela. Justo el 27 de marzo estábamos compartiendo desde las voces de la ausencia. Padre, te hago saber, nosotros hacemos un homenaje a las víctimas y a su memoria cada vez que cumplen algún aniversario, cada vez que es cumpleaños de ellas, y justo el 27 de marzo estábamos pues, apoyando esta memoria de Emma para que no se olvide. Ligia, bienvenida y adelante. La situación que ha vivido mi familia data del 2010. Han pasado ya, puede decirse, 9 años, ya estamos corriendo casi los 10 años. Mi hija fue perseguida, estuvo en la cárcel, le quitaron a sus hijos, todo fue fabricado. En total tuvo 7 delitos en su contra, la que le habla también. Yo estuve en Puente Grande, Jalisco, y todo esto fue documentado y se hizo una recomendación donde se solicitaba protección. Sin embargo, ninguna de las instancias encargadas, que son, sea federal, en este caso era a nivel federal, Distrito Federal mismo, PGR, el estado de Tabasco, incluyendo Yucatán y Guadalajara, se ocuparon de ver de que se nos diera la protección necesaria. La matan a ella, la asesinan el 27 de marzo en las puertas de su casa. La situación empieza entonces ya una lucha, ya no por protección, sino por justicia. Se ha logrado sentencia de 2 personas, de 2 asesinos materiales. Tenemos pendiente todavía el juicio de 2 más, principalmente del que es señalado feminicida, que es el ex esposo Medina Sonda, pero además de eso falta toda una gama de cómplices que sabemos que existen, y eso precisamente es lo que estamos haciendo, luchar para que la justicia sea plena, no sea de gotas, porque si bien es cierto, uno puede decir ya castigaron al autor principal, si es así está perfecto, pero las ramas están afuera y esas ramas también pueden continuar asesinando, y debemos voltear a ver, porque si nosotros nos mantenemos apáticos, así va a seguir pasando. Va a ser la libertad de los que asesinan y que al fin y al cabo van a seguir asesinando, y por eso es importante unirnos para que la obtención de justicia en cada uno de los casos sea plena y completa por el bien de todos y de la sociedad misma. Muchas gracias.
tenemos otro caso que está en curso. Es un caso bastante severo, donde hemos visto precisamente la hazaña de su pareja. Está todavía en este proceso de investigación. Sin embargo, yo creo que vale la pena que Greta nos contara un poquito hasta donde se pueda, porque no queremos revictimizarla, pero yo quiero decirle, yo como terapeuta, que los daños que ella ha sufrido por la violencia, por ese intento de acabar con su vida, ha sido grande. Ustedes la pueden ver, es ella. Pueden ver que aparentemente es una rubia, en realidad su cabello es blanco, pero es fruto de una somatización por la violencia extrema que ella vivió. Yo no quiero tardarme más en darle la palabra a ella, lo que ella quiera compartirnos, ¿verdad? Pienso que es una lección muy importante que todas y todos en el mundo debemos tomar. Bien, me ha sido muy difícil emprender esta lucha. Primero, el poder tener el valor de denunciar a con quien compartí mi vida, con quien procreé a una vida, a mi hijo. El hecho de que esa persona en varias ocasiones intentara matarme es algo que te hace no creer lo que sucede, y es una realidad que realmente ha afectado mucho mi vida, y no se diga la vida de mi hijo, que le está siendo robada su niñez. Me dicen que tengo un niño muy maduro, y eso me duele mucho, porque yo no quiero tener un niño maduro, quiero tener un niño feliz y que pueda, como él me lo ha expresado, estar en una sociedad que no se destruya, no se violenta. Decidí denunciar con mucho miedo, porque pues, es la persona con la que creí estar el resto de mis días, y es muy cruel como las personas que te atienden no te creen cuando vas a hacer una denuncia y llegas viva. Es muy difícil explicar y decirles, por ejemplo, que me daba, por ejemplo, con la rodilla en el estómago, y como no dejaba una marca, no me podían tomar eso en cuenta, o que me arrancaba los cabellos, y eso no deja sangre, no deja un hematoma, que sí me dejaba hematoma, pero si no dura determinado tiempo no son válidos. Eso sigue siendo para mí increíble, porque escuché muchas declaraciones, y pareciera que el error es estar viva. Eso me ha afectado. Quisiera sensibilizar a las autoridades y a la sociedad en general, porque el
que te hagan repetir tantas veces una historia me duele porque la gente pierde la capacidad de asombro. Entonces, es como si esto fuera normal, como si esto no es normal. No es normal que a nadie se le violente de ninguna manera, ni psicológica ni físicamente. No es normal, no porque suceda es que sea normal. Entonces, yo le pido a la gente, no me gusta decir, ojalá que no le pase a alguien de tu familia, no le va a pasar, pero como humanos, me gustaría pedirles, no pierdan esa capacidad de asombro, de deshumanizarse, solo porque esto está sucediendo, porque si como humanos logramos que eso no sea normal, podemos hacer un cambio. Yo quiero seguir viviendo, y quiero poder orientar a niños, a otras mujeres, que esto no es normal y que cuando pase algo hay que decirlo. Sé que da miedo, sé que da error, pero hablen, díganlo, no un golpe, un manotazo, no te pongas esto, denuncia, no es normal. Gracias. Cuando escuchamos estos testimonios de violencia, nos podemos preguntar, aquí hay muchas mujeres, puras mujeres, ¿por qué esa hazaña? ¿Por qué ese odio con las mujeres? ¿Por qué? Si son las que nos dan la vida, no hay amor, no existe amor más grande que el de una madre. Nadie pudo venir a la vida si no es por una mujer. De una mujer recibimos el aliento, los alimentos, el ánimo, tantas cosas. ¿Por qué esa violencia? Greta está diciendo en medio de su dolor, en medio de todo lo que ya ha sufrido, está diciendo cómo puede ser una persona víctima de hombres que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta del valor de la mujer. Si hay un sector hacia el cual debiéramos tener cariño, respeto y profundo agradecimiento, es la mujer. A mí me dice mucho el hecho de que el 95% de los perpetradores, de los violentos, de los asesinos, sean hombres. En tiempo de Peña Nieto teníamos aproximadamente 11 asesinatos de mujeres diariamente. Hoy las cifras que nos están reportando son 10, un promedio de 10, 9, 10, pero sigue. Y uno tiene que preguntarse de dónde viene esta violencia, de dónde, cómo es que en la cultura, en los patrones culturales católicos, sobre todo estamos hablando de México, la mayor parte de la gente, 82% de los pobladores somos católicos, pero el 95% de los hombres que violentan a mujeres son católicos también. Esta variable nos va diciendo una pista. ¿Por qué los católicos, por qué no apreciamos a la mujer? ¿Por qué la violentamos? Yo hablo, no estoy generalizando, pero estoy viendo que los feminicidios, el maltrato a las mujeres, la violencia contra ellas, no paran. Y podemos ver que ante estos feminicidios que han existido ya en los últimos tiempos, aunque haya alerta de género, hemos visto que no hay la respuesta
no hay la sensibilidad que se requiere en los 3 niveles de gobierno, pero también por parte del Estado en general, pero tampoco lo hemos visto en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica podemos decir que mantiene un patrón cultural negativo, toda vez que no acepta a las mujeres en toda su estructura, no las acepta. Jesús las aceptó, las consideró discípulas y también por una proclamación especial del Papa Francisco en 2017 declaró a María Magdalena apóstol de la Iglesia. De lo que yo he investigado, cuando se hace el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, allí en el año 49, Pablo, Bernabé y algunos otros misioneros van de Antioquía, lo que hoy es Siria, abajito de la península de Anatolia o de Turquía, van a Jerusalén y van a preguntar una gran duda. Ellos se preguntaban, con otras palabras, claro, decían, para seguir la fe cristiana, ¿se necesita ser culturalmente judío? Es decir, ¿se necesita seguir las costumbres judías para abrazar la fe cristiana, la fe católica? Después de deliberaciones, después de un tiempo de diálogo, determinaron que no. Que presidía la iglesia de Jerusalén, Santiago, determinó que no, dio la explicación que no, que toda persona podía seguir la fe cristiana desde su propia cultura, y desecharon la prescripción del sábado, la circuncisión, la provisión de alimentos, etc. Pero nunca se acordaron del papel de la mujer. Eso no lo tocaron, porque para ellos era tan obvio que tenía que seguir siendo una sociedad machista que no lo tocaron. Durante 2000 años la Iglesia no ha reconocido la valía de las mujeres para integrarlas en todas sus estructuras. Mejor los hermanos judíos, la Iglesia judía, las ha reconocido y hoy tenemos mujeres rabinas. Desde hace varios años hay mujeres rabinas, pero no podemos ver en la rama romana, no podemos ver nosotros mujeres integradas en el ministerio. Y esto es una pena porque la Iglesia tiene que revisar la jerarquía católica dependiente de Roma. Tendremos que revisar estas costumbres, estas vigencias culturales que tanto están haciendo daño y que impactan tanto en las costumbres negativas de la población católica. Yo podría poner un ejemplo, una persona de las que asesinan, católicos, todos los católicos, de los que asesinan mujeres, las maltratan. Yo podría decirles, bueno, ¿de dónde tomaste ese ejemplo? Ellos no me lo van a decir, pero si la Iglesia es una madre, aunque esté constituida por la mayor parte de los hombres, porque mujeres no entran en la estructura, pero si es una madre, entonces tiene que dar un buen ejemplo, aceptando a las mujeres, no discriminándolas, recibiéndolas en todas sus estructuras. Porque yo no he sabido, no he conocido nunca una marcha de obispos, de algún obispo o algunos feligreses con sus pastores que salgan para protestar contra los feminicidios, contra el maltrato de la mujer. Yo no recuerdo ni siquiera un documento así como muy serio, muy formal, en el que se dedique a defender a las mujeres del machismo y de los patrones culturales católicos, ¿verdad?, contra las mujeres. No lo conozco. Y entonces, si existiera, si acaso hubiera existido, cualquier persona con sobrada razón le podría decir, bueno, ¿cómo es posible que tú condenes a los machos cobardes, ciegos, que tratan mal a las mujeres,
y tú estás dando el mal ejemplo de no recibirlas en tu espacio, en tu estructura, que no estás respetando los derechos humanos de las mujeres, a no recibirlos en la, voy a usar ese término que usa Bernardo Barranco, en la masculinidad sagrada. Dice Bernardo Barranco, la masculinidad sagrada, para ironizar un poco hasta qué grado se ha llevado a una perspectiva sacramental el hecho de que el hombre sea el único digno de participar en las tareas ministeriales de la Iglesia. Y yo quiero aprovechar para decirles que, bueno, la Iglesia no solamente somos los católicos romanos, también hay otra parte de la Iglesia que son otras congregaciones, que son otras denominaciones, cristianas evangélicas, y nada más quiero comentarles una muestra. Hay muchísimas, pero quiero comentarles una sola muestra. Sí, aquí puedo ver así. Mira, hay una iglesia, es solamente una que les quiero comentar, la iglesia metodista. La iglesia metodista, que hay varias iglesias, pero yo me refiero a la que preside la reverenda Emma Lozano, que es una pastora, junto con otras mujeres, Jacobita Cortés y Cecilia García, por ejemplo, y otras más. Ellas son católicas, fíjense, son católicas. Y ellas eran personas cercanas a la iglesia. Un día, uno de sus sacerdotes, lo están diciendo en qué iglesia, de repente, porque estaban participando, defendiendo los derechos humanos, le negaron la comunión por su compromiso social. Y entonces el sacerdote le dijo: yo no te puedo dar la comunión a ti. Y Jacobita le dijo: sí, sí puedes darla, y me la vas a dar, y me la vas a dar. Él dijo: no. Y ella estaba delante de toda la gente diciendo: tú no me la puedes negar, porque Jesús no la niega a nadie. Y le dejó la mano tendida hasta que el Padre se la dio, se la tuvo que dar, pero le negó la comunión. Y entonces ellas se pusieron a platicar y dijeron: nosotras amamos a nuestra iglesia, pero si aquí no podemos encontrar la manera de cómo ser y cómo comprometernos, entonces hagamos un espacio propio donde no perdamos nada de nuestros valores. Y fíjense, de nuestros valores. Y se fueron a tocar puertas a diferentes iglesias, diferentes denominaciones, y todas les ponían confusión. Pero los metodistas fueron los únicos que les dijeron: a ver, ¿qué quieren ustedes? Nosotras queremos seguir siendo católicas. Nos aceptan como somos, pero ¿qué es católica? En primer lugar, no queremos renunciar al amor a nuestra Madre María. No queremos renunciar tampoco al amor a la Virgen de Guadalupe. Si ustedes nos aceptan con la Virgen de Guadalupe, nosotros entramos, si no, no. Y le dijeron: está bien, las aceptamos con la Virgen de Guadalupe. Pero nosotras no queremos sacramentos incompletos. Nosotras queremos todo: bautismo, comunión, queremos confirmación, queremos todo que lo hagan igual que como lo teníamos en nuestra iglesia. Y dicen ellos: vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Pero nosotros tenemos también costumbre de la quinceañera, y queremos también que respeten la costumbre de la quinceañera. Nos va a hacer la costumbre de la quinceañera. Pero nosotros también somos personas que nos interesa luchar por la gente. Si nos aceptan ustedes luchando por los derechos humanos de la gente, entramos. Todo eso lo hicieron en esta iglesia metodista, en todo esto. Sí, entonces ustedes pueden entrar a esa iglesia. ¿En qué ciudad? Sí, en Chicago. En Chicago, sí. Y fíjense, pueden entrar
Y es algo maravilloso, porque ven a la Virgen de Guadalupe. Tiene varias versiones, yo tengo fotografías de ella, pero hay una versión que la hicieron así como en recojado de la mina. Y tiene la Virgen de Guadalupe con la mano levantada como la Estatua de la Libertad. Está muy interesantísimo. Y aparte tiene el ayate original, la fotografía del ayate original, ahí está. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, fíjense, tiene la fotografía de sus miembros de la comunidad que han matado. Y cuando ustedes se enteran cuáles son esos miembros de la comunidad, van a ver que son pandilleros, personas que andaban en droga, personas que son la gente del barrio que ellos tenían, ese barrio en Pilsen. Y les dije yo, ¿y por qué tienen esas fotografías aquí? Había unos fotografías de unos pandilleros que habían asesinado, uno porque tuvieron sobredosis, otros porque los habían matado. Pero ponían las fotografías de ellos con alas. Muy curioso, sí, de verdad. Y cuando yo les dije, oiga, ¿y por qué están poniendo a los pandilleros que los asesinaron todo con alas? Y fíjense lo que me respondieron. Los ponemos porque en primer lugar nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros fuimos testigos de su dolor. Cuando ya los conocimos, ya su familia era un desastre. Ellos tuvieron que entrar ahí porque no tuvieron buenas escuelas donde pudieron entrar. Ellos no nacieron malos, pero se hicieron así. Y nosotros solamente lo que teníamos que hacer, más que reformarlos, era transmitirles el amor de Dios, asegurarles que Dios los amaba como ellos eran y que ya sí les podían cambiar y querían cambiar, qué bueno. Y nos dijeron algunos de ellos que sí los habían hecho estudiar. Y algunos de ellos por ahí siguen por la nueva. Y entonces, al ver esos retratos, ¿saben qué me pareció a mí? Que era una pertenencia extrema. Fíjense lo que es lo que repetimos. Esos retratos eran como la pertenencia extrema, es decir, no nos negamos en la comunidad, hayan hecho lo que hayan hecho, no nos negamos, son parte de nuestra familia, los amamos, los queremos, los recordamos. Eso es increíble. Yo recuerdo lo contrario, nuestra Iglesia Católica es muy juzgona, juzga, etiqueta y excluye. Y entonces al ver estas mujeres que estaban haciendo todo eso, que además no es el momento, en otro momento lo voy a explicar, lo que están haciendo ellas con los migrantes, porque fíjense que ellas son de la familia unida latina, unida. ¿Sí? Esta familia unida latina antes se llamaba Pueblos Sin Frontera, pero como las han confundido con esta organización de Pueblos Sin Frontera que está acarreando migrantes en México que llegan hasta la frontera, ellas se deslindan porque ellas no están ningún mal manejo de tráfico de personas. Entonces ellas dicen que se quedan por su nombre original, que es Familia Latina Unida. Y pues ahí las tenemos, son mujeres que son de veras ejemplares. Yo me siento tan orgulloso, bueno, voy a decir a mi manera, porque para mí ellas no están fuera de la Iglesia Católica, son una parte de la Iglesia Católica. Acuérdense que Jesús fundó una sola iglesia, una sola. Y ahí estamos todos los bautizados, formamos la única iglesia que Cristo fundó. Pero me sentí muy orgulloso porque la mayor parte de las pastoras de la misa son mujeres, todas son muy comprometidas. En este momento están en Washington luchando, están en Washington luchando por los derechos de las personas migrantes. Están ahí. Entonces, esto se lo digo como marco de que qué podríamos hacer ustedes como mujeres, me gustaría que opinaran, qué podemos hacer para superar estos patrones rancios, judeocristianos, machistas, que ya no tienen sentido. Hoy en el mundo la mujer es bienvenida en todos los campos de la vida. Y en México, país católico, no lo duden que en el próximo periodo presidencial de 2024 tuviéramos una candidata mujer, la primera, y si con un poco de suerte hasta podríamos tener una presidenta de la República mujer. ¿Qué piensan de todo eso? Ustedes como católicas,
¿Cómo se sienten de saber que su iglesia, la jerarquía, no las acepta, que no las integra en todos los espacios de la iglesia, en los ministerios, y sobre todo, qué se sienten las dos primeras? Pero bueno, con todo respeto, yo creo que eso es un milagro de la Iglesia Católica, porque me parece que es un milagro que después de esta segregación y esta exclusión tan clara, a veces tan cruel, la Iglesia Católica ya se hubiera diluido. Se hubiera diluido, ¿no? Entonces es también este panorama tan, digamos, con todo respeto por las enfermedades mentales, pero tan esquizofrénica, porque por un lado, sí, y creo que es parte de la revisión y de la autocrítica muy seria que tiene que hacer la Iglesia Católica. Pero por otro lado, en los hechos hay una enorme desvalorización, una exclusión clara y cruel de las mujeres. Entonces, mientras no se supere esto, pues va a seguir siendo, van a seguir siendo religiones y denominaciones muy crueles y muy difíciles de que en este mundo se sigan siendo creíbles. Y creo que esto se repite, decía, la responsabilidad que tenemos, si todos los actores sociales, en esta génesis de la violencia, una gran responsabilidad tenemos nosotros, ciudadanos, habitantes, población, con esta fractura de la solidaridad y de la empatía que tenemos en esta modernidad. Y por otro lado, pues por supuesto hay una enorme responsabilidad de los gobiernos, de las instituciones públicas, de las autoridades que también, por un lado, se ensalza y hacemos una enorme fiesta patria por el Día de la Madre, pero luego, pues en la madre de las madres, ¿no? En la madre de las madres. Entonces, pues no, entonces por lo menos algunas mujeres ya no tenemos que seguir aplaudiendo ese doble lenguaje y tenemos que ir desmontando esos mitos, deconstruyendo eso y construyendo una colectividad realmente auténtica, ¿no? Realmente solidaria. Bueno, pues, Es que bueno, tu participación, Olguita, muchísimas gracias. Anita. ¿Sí? Pues mira, yo siempre me han criticado mucho porque yo hablo de la doble moral de nuestra sociedad. Personas, mujeres, hombres que se dan golpes de pecho, que van a misa, que comulgan, que dan su diezmo, y nos enteramos que en la intimidad de sus hogares son víctimas de gravísimas agresiones y violaciones por parte de sus esposos. Yo también quiero hacer un llamado, porque yo soy una gran convencida de que la unión hace la fuerza, de que este problema de violencia hacia las mujeres es un problema que nos afecta a todos, que nos lacera y nos hiere a todos. Y mientras la sociedad y los ciudadanos y las ciudadanas no entiendan que si nos unimos podemos lograr cosas, pues seguiremos teniendo víctimas de violencia, de grave violencia, homicidios, asesinatos, feminicidios, porque aquí en Yucatán pasa algo muy gracioso. Las mujeres del norte, las mujeres que tienen dinero, cuando tú las invitas a ir a una marcha del norte de la ciudad, a una marcha por una mujer que han matado del sur, del
Oriente, de un pueblo, de una comisaría, son muy pocas las que van. Entonces también las mismas mujeres vivimos en una zona de confort que no queremos dejar. Y tenemos que estar conscientes que Dios no lo quiera. El día de mañana puede ser una de nuestras hijas, de nuestras nietas, sobrinas, amigas, de eso. Tenemos que salir a las calles. ¿Por qué las autoridades y los gobiernos a veces no nos escuchan? Porque somos las mismas 60 mujeres que siempre nos presentamos en la plaza para marchar y levantar la voz por una mujer desconocida que fue víctima de feminicidio. Las autoridades, al ver tan pocas mujeres, ellos se rigen mucho por la cantidad de habitantes que hay en el estado. Entonces, si Mérida tenemos aproximadamente 2,5 millones de habitantes, 60 mujeres que vamos a lograr. Pero el día que las autoridades y los gobiernos vean la Plaza Grande llena de 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 mujeres de todas las clases sociales, ese día sí vamos a lograr. Ese día sí vamos a lograr que su atención se centre sobre nosotros, porque ya estamos cansadas de la grave violencia institucional que aquí en Yucatán sufren muchas mujeres, entre ellas Emma Gabriela Molina Canto, entre ellas Greta y muchas más. Entonces eso lo tenemos que evitar como uniéndonos. Yo soy una gran convencida de que la unión hace la fuerza. Cuando yo conozco a Greta y la entrevisto, yo le digo: Greta, haz público tu caso, porque cuando tú estás en el anonimato le das toda la fuerza y el poder a tu agresor. Entonces las mujeres, bueno, las comprendo, ¿no? Porque tú luchas con ellas para que vayan a denunciar, y como las revictimizan, pues no quieren ir a denunciar, pero hay que ir a denunciar, pero al mismo tiempo recurrir a los medios de comunicación. Sí, cuando Greta llega a la Fiscalía, sí, Greta Sella, cuando ella llega a Fiscalía de la Mujer y declara que ha sido víctima de violencia física, psicológica, lo primero que le preguntan las mujeres de Fiscalía de la Mujer es: ¿dónde están los golpes, los moretones, la sangre? Entonces, que la persona tiene que llegar herida, acuchillada, para que ellas te tomen en cuenta. Sí, totalmente, pero eso para ellas no ven a Greta como una víctima de tortura. Y Greta fue víctima de tortura, por eso está como está, con el pelo blanco, las cejas blancas, los ojos blancos, las pestañas blancos. Entonces hay que concientizar a todas las mujeres de que no solo denuncien. Nuestra fuerza hoy en día son los medios de comunicación, y eso es algo que todas tenemos que entender. Y yo de verdad agradezco al fiscal por habernos recibido hoy. Para mí, en lo personal, es un día histórico, con esperanza para las mujeres de Yucatán, por el compromiso que hizo el fiscal con nosotras. Y pues a seguir trabajando y a seguir uniéndonos, porque cuanto más seamos y más unidos estemos, más vamos a sanear este
para mí siempre ha sido un cáncer social que ya nos rebasa y que no podemos permitir. Tenemos que tener cero tolerancia hacia la violencia de género. Yo quisiera preguntarte a ti misma, ¿cómo le podemos hacer para revertir esos patrones católicos, machistas, violentos contra la mujer? Pues yo creo que lo que volví a decir, ¿no? Desgraciadamente la cultura machista ha existido desde hace siglos y seguimos en una cultura machista. ¿Cómo podríamos revertir esto? Uniéndonos, haciendo programas para que las mujeres, sobre todo de las comisarías, de los pueblos, que no han tenido la oportunidad de tener la educación que tenemos nosotras y que les cuesta trabajo entender que son maltratadas, que son violentadas, hacer campañas, pero buenas campañas, o sea, no la campaña de no si vas a denunciar y te trata con la punta del pie. Hacer campañas, presentarle al gobierno del estado un proyecto para que podamos trabajar en conjunto. Yo esa es la solución que le veo, padre. Trabajar en conjunto, autoridades y ciudadanos. ¿Autoridades civiles? Civiles. ¿Solo Civiles. civiles? ¿Eclesiástica no tiene que ver? Eclesiástica sí, también. Eclesiástica, civiles y autoridades. Que la iglesia se comprometa y se meta más en esta agresión hacia las mujeres. Porque somos todos iglesias. ¿Qué parte de la iglesia? Las iglesias, pero yo general, pues todos somos católicos, la mayoría de los mexicanos. Bueno, sí, obispos, sacerdotes, el Papa. ¿Qué le dirías al Papa? Si le pudieras escribir, ¿qué le dirías? Yo le diría al Papa que sea más sensible y esté... ¿Ah? Ok, mujeres las estén masacrando. Si tenemos una madre y él pide que la madre es la que da la vida y hay que respetarla y hay que venerarla, ¿por qué está permitiendo que a las mujeres las estén matando? ¿Quieres decir algo tú? Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo en que tiene que haber más unión entre la población y todo, pero yo creo que este cambio también tiene que darse porque independientemente de cuántas personas, hombres, mujeres, pidan algo o se manifiesten contra algo, lo principal es que podamos tener autoridades responsables, eficientes, que cumplan con su trabajo. Entonces no tendríamos, bueno, estoy hablando con relación sobre todo a la administración, a todo el sistema de administración de justicia, hablando de los tres poderes, que además son a quienes nosotros pagamos, ¿no? Y tenemos que exigirle, más que el hecho de salir de este esfuerzo, porque además ahora la gran mayoría de las mujeres trabajamos, entonces es difícil tener más tiempo, pero yo creo que lo que tenemos que exigir es que hagan bien su trabajo, lo hagan con una gran eficiencia y que no importa si nadie reclama un derecho, las autoridades tienen que hacer cumplir la ley, las leyes, y sobre todo tienen que hacer justicia aunque la persona sea tan vulnerable que no pueda ir a reclamar ese derecho. Pero ese es yo siento que esa es en esencia el mandato social de una autoridad o de alguien que pertenezca a alguno de los tres poderes. Si no, no tiene sentido, aunque nadie lo reclame, pero es su obligación. Yo quisiera darle la palabra
precisamente esa incongruencia del amor, porque el simple hecho que Cristo, Dios, está en cada persona, existe Cristo en cada persona. Entonces, él, pequeño, porque los niños son niños, no son tontos. Cuando no oye, mamá, yo no tuve una respuesta y siguieron surgiendo preguntas cuando vamos a una iglesia y no ve a una mujer dando la palabra. No puedo yo mentirle al respecto. Tengo que decirle, y precisamente mi denuncia también iba con el miedo, porque estamos ya por imposición social a ser sumisas. Entonces, eso es algo que yo le pediría a Dios, somos iguales de valiosas, somos iguales hombres y mujeres. Entonces, si somos iguales, deberíamos tener tanto los mismos castigos como los mismos derechos, como las mismas responsabilidades, porque somos iguales. Los hombres son muy valiosos y las mujeres son igualmente valiosas. Mira, yo quiero decirle, Greta, al Jesús, que es el fundador de la iglesia, él sí reconoce a las mujeres. Él sí reconoce a las mujeres, sus discípulas, anduvo con ellas todo el tiempo. Finalmente, el día de la resurrección, constituyó a María Magdalena apóstol de la iglesia, de tal manera que el colegio apostólico tenía que ser 12 por tradición judía, pero lo hizo mixto el domingo de resurrección. Esto ha sido reconocido por el Papa Francisco en 2017, así lo reconoció. Entonces, si la mujer puede ser parte del fundamento de la fe de la iglesia, que es la base apostólica, ¿por qué no va a poder hacer todo lo demás? Yo diría, ¿cómo es posible que Jesús haya dado un buen ejemplo, haya abierto las puertas de la iglesia y con el tiempo los hombres, los seres humanos, la hayamos cerrado? ¿Cómo puede hoy la jerarquía católica justificar que las mujeres no sirven para el ministerio, no son dignas para el ministerio, ¿verdad? Cuando que en realidad Jesús las incluyó. Hay una constitución importantísima que se llama la Lumen Gentium del Vaticano II, que durante el concilio de 1962 a 1965 nos dice lo que tú estás diciendo. Fíjate, Greta, dice ese documento preciosísimo, ¿verdad? Al comienzo, que todo bautizado tiene la misma dignidad. No hay un bautizado que tenga más dignidad que otro. Todo bautizado, hombre o mujer, tiene la misma dignidad. Entonces hay una incongruencia, porque si Jesús hizo un colegio apostólico mixto, un discipulado mixto, y de hecho la iglesia no ha reconocido por qué se sigue manteniendo esa dignidad, como si la validez de la presencia de Dios y los sacramentos pudiera operar y pudiera valer solamente porque es género masculino. Está en chino, ¿no? Es como si diera el permiso, entonces como que está implícito un permiso. En palabras dicen que no, pero
del interior del Estado, una mujer solo dices ay pobre y de ahí no pasas. Eso está muy mal, la indiferencia nos carcome. Pero hay otra parte medular que no hemos tocado, y la parte medular es, si bien es cierto, tenemos una autoridad que tiene que cumplir con su deber, tampoco vemos que exista una sanción cuando incumple con el deber. Eso hay que, como sociedad, fijarse y no dejar pasar esas circunstancias. Hay mujeres que han asesinado en el Estado, incluyendo el caso de mi hija Emma Gabriela, precisamente por eso, porque la autoridad no cumplió con el deber de darle la protección. Luego entonces, eso no puede quedar en un ups, pasó. Tiene que haber una sanción, tiene que haber una investigación, tiene que haber un castigo. Como sociedad, nosotros en un momento dado los pusimos ahí, y también como sociedad debemos unirnos cuando veamos que estas personas no están cumpliendo. No debemos de ser apáticos y no tocar. Hay que trabajar. ¿Qué piensas? Bueno, yo repito lo que decía ella, que las mujeres somos una parte muy importante y lo estamos haciendo, nos estamos uniendo. Y ella quiero hacer un comentario a todos de las del norte, como bien dices, pero a las del norte también les dan, a las del norte también las golpean. Pero tienen se los chingan. sus abogados que las Pero no, defienden no. y lo mantienen en el silencio. Te voy a explicar una experiencia que pues les hacían a una que yo en particular conocí, como su humanista que era, pues ya cerró. Del norte de la ciudad de De la Mérida. vida de Federer. Claro. Y un día le pregunté qué le había pasado. Y tenía en sus senos de las piernas. Y me decía, es que volvió y por qué no denuncia. Es que tengo vergüenza. Le puso la pistola en la cabeza. Maletas. Y le digo, ¿qué pasó? No la denunciaron. No me voy de viaje conmigo. O sea, que en un viajecito se solucionaba todo. Entonces nosotros mismos somos las culpables. Claro. Porque tenemos que denunciar. O sea, ¿por qué? Porque un viajecito ya se me olvidó. La próxima la mata. Y las señoras dicen, es que me da pena. ¿Pero por qué tienes pena? Me da vergüenza que lo que me está pasando. No, tú denuncia. Él debería tener vergüenza. Porque él está actuando. Lo peor aún, que los hijos lo consienten. Entonces, ahí ves el machismo tan fuerte que tenemos, pero que también nosotros somos culpables. Porque como mujeres, madres, debemos de educar a nuestros hijos. Ya evitar ese machismo. Y dejar de que, como dice ella, vamos a unirnos más, nosotros lo estamos haciendo como, ya como sociedad, lo estamos haciendo y vamos a hacer más. Pero sí, como decía ella, tienen que unirse las del norte, ya no ser 600 gobernador, imagínate 5,000. Entonces, hacer un llamado a las mujeres. Las mujeres somos lo más importante en la sociedad. Por supuesto. En la política. Pero de toda la República Mexicana. Así no nada más de- es. En la política, en la realidad, en los hogares, muchos somos la cabeza del hogar. El alma de la sociedad. Todas, casi todas. Somos la parte más importante. ¿Y por qué dejamos que nos maltraten de esa forma? Claro. Porque nosotros lo permitimos. Claro. Entonces, personas, e informarles también dónde pueden acudir para evitar todo ese maltrato, que se haga justicia. Y otra cosa, las autoridades. Obligar a denunciar, o sea, la hacen esperar horas. Entonces se fastidian, porque para eso es, regresan con su verdugo y terminan muertos. Y lo peor, que son hechas por las mismas mujeres de esas. El peor enemigo de Una una mujer mujer es otra mujer. Recuerdo cuando Greta fue a declarar, una otra mujer, porque hay mujeres también sensibles, ¿no? Y le dijo, mira, aquí estos teatritos no quiero teatros aquí, como si no fuera una ciudad. Pero has tenido pensamientos de suicidas, no decía Greta,
bueno, ¿pero has pensado en matarte? No, o sea, yo quiero que acabe este calvario, pero no. Bueno, pero en algún momento ya sí la tuvo por meses, entonces, ¿qué es lo que quería esta psicóloga forense? Que Greta se mate o se suicide. Eso es a lo que vamos. Entonces, ya no se vale que las autoridades, cuando hay este tipo de servidoras o servidores públicos que no tienen la sensibilidad, la empatía, el perfil para tratar a mujeres como Greta, en lugar de mandarlos a los pueblos como Peto, Canacín, como hacen siempre, ¿no? Es destituirlos. Yo creo que ya como sociedad y como luchadoras sociales les exigimos a las autoridades de Yucatán que si hay un mal elemento o una persona que no cubre el perfil para tratar estos casos tan delicados y tan graves, tienen que destituirlas de sus puestos. Bien, pues el tiempo se nos ha terminado y vamos a pasar el micrófono a Frida Guerrera. Pero antes yo quisiera decirles que muchas mujeres han estado viendo esta transmisión en muchos lugares del mundo. Y yo quiero decirles, si yo retomo lo que han estado diciendo, ¿ustedes se atreverían a mandar una carta a Juan? Sí, por supuesto. Sí. ¿Escribirían una carta? Sí. Invitarían a todas las mujeres de México y del mundo a que se suscribieran en esa carta. Sí. Bien, pues lo trataremos de hacer. Le pasamos entonces el micrófono a Frida Guerrera. Bueno, muchas gracias a quienes estuvieron ahí en las redes, tanto en Twitter, en el Periscope del Padre Soramide, como acá con Frida Guerrera. Ofrecemos disculpas, nos acabamos de enterar que está habiendo fallas ahí en la Ciudad de México de luz. Bueno, una serie de cosas que están pasando también y que esto ahora en caso, sabemos que siempre que corremos acá tenemos donde llegar. Y obviamente, Padre, bueno, estarlo escuchando siempre es un placer a quien aplaudir, no agradecer, porque es su trabajo. Esta reunión que tuvimos con el fiscal el día de hoy, el fiscal del Estado de Yucatán, y que se comprometió, como decía al principio de esta transmisión, a mucho. Lo aplaudimos, lo celebramos, pero queremos también enfatizar que vamos a estar muy vigilantes de lo que se acordó en esta reunión, que estamos muy vigilantes de la gente, hacemos responsable a las autoridades del Estado de Yucatán de lo que pueda pasarle a Greta. Greta es lo posible siempre y que vamos a hacer lo imposible para evitar que suceda algo. Que Greta, sabes que cuentas con nosotros desde donde estamos, ¿verdad, Padre? Y que cada una de ustedes sabe que estamos desde la ausencia haciendo estos gritos, de enfatizar que desde Frida Guerrera nosotros lo único que hacemos es esto, ser la extensión. Que no nos vamos a cansar, que no nos vamos a callar y que además de todo estamos aquí y quiero comentarlo porque es muy importante tanto para el Padre como para mí. Estamos aquí gracias a que nos invitaron a esta 18ª Semana de la Diversidad. En esta ocasión, por segunda ocasión, se lleva a cabo en la ciudad de Mérida. Es la segunda ocasión que nos invita esta señora Peña, nuestra queridísima Lilia Hernández. Es muy lenta. Es en el auditorio Manuel Cepeda Peraza, aquí en la universidad, a unos pasitos del Zócalo, del centro de la ciudad, de la Plaza Grande. A las 17 horas está el panel del Padre con el tema Experiencias de vida de la población y moneda de cambio. Interesantísimo, todo está muy interesante y el Padre se queda un día más con una conferencia magistral donde va a hablar de la discriminación y violencia sexual hacia la población migrante del colectivo LGBTI. Va a estar moderada por Jesús Lizama Quijano, también otro maravilloso compañero de medios que hace cosas muy interesantes.
aprovechamos cada vez que nos invitan a los estados, a los diferentes estados, para hacer estos acercamientos y que bien Ana lo decía, bien Olga lo decía. Sabemos que mientras más nos unamos, y lo hemos dicho, esto no se trata de egos, esto no se trata de luchas, nosotros ya no queremos que haya una más, no queremos volver a contar una más y otras. Vamos a lograr que esto pare, vamos a lograr que las autoridades nos hagan caso, que volteen, que se den cuenta viendo estos casos, estos temas de pequeñas asesinadas, violentadas, de niños también, hoy ya, acompañando casos de niños, y ya no queremos que suceda. Entonces, tomémonos de las manos y entendamos que solamente así vamos a poder lograrlo. Aunque estemos de lado a lado, vamos a sabernos siempre juntas. Y bueno, Padre, yo no sé si haya tanto, Padre, por todo eso que está pasando también en no sé, algo está pasando muy raro en este país, sobre todo en este corazón del país. Sí, nos están reportando que sigue un tema ahí de luz, no hay luz por allá. Y me imagino que todo eso tiene que ver también con esta caída, y quiero pensar que todo está ligado a esto, pero con que nos haya visto una persona, donde haya sido, sabemos que el mensaje va a llegar en algún momento. Y bueno, Ligia, sí, Greta, sabes que estamos. Ana, bueno, vamos a hacer cosas interesantes. Y bueno, con Olguita, en el programa justo de la querida Olga, que nos invitó a hablar del tema de Ni Una Más, y nosotros cada vez que podamos estar en Mérida vamos a estar, y cuando no estemos, desde donde estemos, ¿verdad, Ligia? Sí. Vamos a seguir. Así es que, Padre, muchas gracias por prestarnos sus espacios. Pues muchas gracias por habernos acompañado, y este tema sin duda es apasionante. Lo vamos a continuar. Vamos a continuar la idea de la carta y vamos a ver la forma de invitar a más mujeres de México y del mundo para que suscriban esa carta al Papa Francisco. Pues buenas noches, gracias por acompañarnos, y les deseamos en nombre de todas ellas que son una bendición para cada una y para cada